La ofrenda, basado en una experiencia anónima. El Día de Muertos nunca ha sido una fecha muy celebrada para mí, menos cuando tuve que salir a estudiar la universidad fuera y dejar mi pueblo. De niña era una celebración que me emocionaba, porque mi abuela se encargaba de poner una ofrenda a personas que yo nunca conocí, pero que fueron muy importantes para ella, como sus padres, es decir, mis bisabuelos y sus hermanos. Yo no le daba tanto significado, pero me gustaba celebrarlo porque preparaba mole y hacía tamales. Los comíamos en su casa y poníamos algunos en la ofrenda. Como no teníamos mucho dinero para comprar tantas cosas, solamente ponía una mesa con un mantel, un par de veladoras, comida, una foto de sus familiares que habían muerto, y una imagen de Cristo hasta la parte de arriba. Después de eso íbamos al panteón y ahí pasábamos la noche, o hasta muy tarde en la madrugada. Así fue hasta que mi abuela murió y al poco tiempo también murió mi abuelo. Dicen que nunca se van solos. No sé si esto sea cierto, pero en este caso sí fue así, y en menos de un año nos quedamos sin los dos. Con la ausencia de ellos, la familia dejó de reunirse para celebrar estas fechas. Cada uno lo hace ahora por su cuenta. Yo crecí y dejó de ser una fecha importante. Dejé de involucrarme y preferí irme con mis amigos en esos días. Mi mamá me regañaba y decía que era un tiempo donde las almas volvían y que era importante recibirlas juntos. Y claro, yo no hacía mucho caso de esto y prefería salir de fiesta, tomar y divertirme. Cuando salí del pueblo para estudiar la universidad, siguió sin ser un momento relevante. Las ofrendas que se ponían en algunos lugares para que el público las viera siempre eran muy grandes y con muchos elementos. Quienes las armaban no escatimaban en los gastos. Habían veladoras por todos lados, calaveras de dulce, pan y flores. Muchas flores amarillas y naranjas. Ver estas ofrendas tan ricas y ostentosas me hacían pensar en lo pobre que era lo que se ponía en la casa de mi familia, igual a lo que ponía mi abuela y ahora mi madre. Pensar en lo diferente que eran las circunstancias para nosotros allá en el pueblo hacía que me diera más pena todavía y sintiera menos ganas de celebrar esas fechas. Veía gente con la cara pintada por todos lados, sintiéndome ajena a ese espíritu y a esas ganas de celebrar la muerte. Esos días mi madre justamente me pidió que fuera al pueblo para conmemorar lo de mi abuela. Había cumplido 10 años de haber fallecido. Harían una misa en su honor y después visitaríamos su tumba y al final pondrían la ofrenda en la casa. Al principio no me sentía muy segura, pero algo dentro de mí me hizo ir. Una vez que estuve allá no me quise meter mucho en los preparativos. Me di cuenta que las cosas seguían siendo las mismas que cuando yo era una pequeña. Se compraban las mismas cosas, de hecho, muy diferente a lo que había visto en la ciudad. Cuando fuimos a la misa empecé a recordar el proceso que significó perder a la abuela. Irme dando cuenta de cómo estaba enferma y que ni yo ni nadie de la familia podía hacer algo para ayudarla. Siempre había hecho falta el dinero para llevarla a un hospital con un médico especializado. Nunca me dijeron qué era lo que tenía o qué le pasaba. Tal vez para no preocuparme, o porque creían que no iba a entender yo siendo tan pequeña. Pero veía a mi abuela sintiéndose cada vez más cansada y bajar mucho de peso. Las últimas veces que la pude acompañar a misa tomándole la mano, recuerdo que muchas veces le pedí a Dios que la curara, o que nos diera el dinero para poder ayudarla, pero ninguna de las dos plegarias pasó. Después de que murió, no volví a la iglesia hasta ese día. La muerte se había convertido en una celebración muy distinta. Dejé de verla como una traición y la vi más como un recordatorio de todo lo que nos faltaba. Cuando salimos de la misa, regresamos a la casa por las cosas para arreglar la tumba y también decorarla. Mis papás me dijeron que me adelantara porque tenía que comprar algunas cosas para la ofrenda que todavía les hacía falta. Mientras iba de vuelta me encontré con un grupo de amigos. Iban a una pequeña reunión y llevaban varios cartones de cerveza y también una que otra botella. Seguramente iban a tomar mucho y a divertirse. Me preguntaron si quería acompañarlos porque se iba a poner bueno. Pensé si iba al panteón con mi familia o me iba a la fiesta con ellos. Les pedí que me dejaran dónde iba a ser por cualquier cosa. Al llegar a casa volví a pensar en lo que habíamos pasado en los últimos años. No me sentía capaz de ir al panteón.
No sé si era porque no quería o porque si no me sentiría capaz de resistirlo. Al final decidí no ir, aunque tampoco me sentía con ganas de ir a la fiesta. Cuando llegaron mis papás les dije que no iba a ir, y enseguida empezaron a reprocharme todo lo que habían hecho estos últimos años, que no cambiaba y que lo único que hacía era darles angustia y problemas, que no valoraba el hecho de que me ayudaban a estudiar en otro lugar y el gasto que significaba para ellos. Todo el coraje que traían guardado explotó, y también les eché en cara todo lo que nos hacía falta, y que no se trataba únicamente de las cosas de dinero. Ahora tampoco quería estar en la casa, así que decidí salirme. Escuché que mi papá gritaba que si me iba de fiesta y no regresaba temprano, no volvía en toda la noche, que me olvidara por completo de la familia. En ese momento lo único que hice fue caminar. Llegué hasta el lugar de la reunión donde iban a estar mis amigos tomando. Acepté todas las cervezas que ellos me ofrecieron. Después de un rato dijeron que habría un baile del Día de Muertos en un pueblo vecino. Nos acomodamos como pudimos en la camioneta de uno de mis amigos y nos fuimos para allá. La mayoría, si no es que todos, ya íbamos bastante tomados, incluso el que iba manejando. Recuerdo que en el camino todos íbamos riendo y nos pasábamos la cerveza. Como pudimos y con mucha suerte llegamos al lugar donde sería el baile. Estuvimos ahí un rato hasta que empezó a oscurecer. Las luces y el sonido, contrario a lo que pensé, en lugar de ayudarme a olvidar, más me hacía recordar, y empecé a sentir las ganas de no querer estar ahí. Imaginé que mis papás y mis hermanos ya estarían de vuelta en la casa después de haber arreglado la tumba de los abuelos. Seguramente ya habían terminado de colocar la mesa de siempre, las 2 o las 3 cosas que ponían para la ofrenda. Algo dentro de mí me hizo querer volver. Pregunté al dueño de la camioneta si regresaría muy tarde y me respondió que sí, que hasta que terminara todo. Podría ser hasta la madrugada o hasta el amanecer. Después de escucharlo pensé en las palabras de mi papá y sentí un impulso de mejor volver. Me despedí de quienes alcancé a ver antes de buscar cómo volver a mi casa. Los pueblos vecinos siempre han sido seguros. El detalle es que si no traías tu propio vehículo era difícil encontrar cómo volver. Caminé hacia la carretera a ver si pasaba alguien que pudiera acercarme, pero después de un rato de caminar nadie pasó. Pensé en ese momento cómo es que me había puesto en esa situación, porque había ido a una fiesta y al baile y si tampoco quería ir ahora estaba ahí sola. Y en eso ocupé mi mente cuando escuché los sonidos de lo que parecía ser una carreta jalada por un caballo. Era un señor que llevaba flores, seguramente para vender en esas fechas. Se detuvo en donde estaba y me preguntó que para dónde iba. Le dije que para el pueblo. Le conté que había ido con unos amigos, pero que yo había decidido mejor volver. Me comentó que podía irme con él si quería y que también iba para allá. Como no tenía una mejor opción hasta ese momento, decidí aceptar. En el camino de regreso me preguntó qué me dedicaba o qué cosas hacía. Me preguntó si no me gustaba pasar esos días con la familia. Como ese tema era algo que no me gustaba hablar, no profundicé mucho. El hombre se dio cuenta de que yo no hablaba tanto y por eso me empezó a contar sobre él. Me dijo que llevaba 36 años dedicándose a sembrar y a vender flor para estas fechas, que le gustaba ir a ofrecer a los pueblos para que la gente la ponga en sus ofrendas o las lleve a las tumbas. Me dijo que muchas veces las personas no entienden el sentido de la muerte, que la pensamos como alguien o algo que nos quita o nos arrebata, cuando es un proceso que nos purifica y lo transforma en algo más. Eso me pareció muy profundo y cierto al mismo tiempo. Me dijo que pusiera atención y que me daría cuenta de eso. En toda su vida, al estar ofreciendo la flor que era tan importante para esas fechas, se había dado cuenta que la muerte nos va limpiando de lo que queremos ser. Más que nada para al final estar en un lugar mejor. Si no es un cielo, al menos lo será en la memoria del otro. Más allá de lo rico de una ofrenda, si es muy grande y muy rica o muy sencilla, lo importante es ser conscientes de que somos parte de un lugar en donde esa alma está ahora, y que es bueno recordarlo porque la muerte que en algún momento se separa es la misma que nos vuelve a unir. Después de escucharlo lloré.
Él solamente me acariciaba el hombro. Sin darme cuenta en qué momento ya estaba en el pueblo a unas cuadras de mi casa. Me dijo que no importaba lo que había pasado, siempre había una oportunidad de hacer algo mientras él estuviera vivo. Le di las gracias y al bajar de la carreta me regaló un ramo de flores. Para su ofrenda me dijo. Nunca supe si ese señor al que no le pregunté su nombre era del pueblo o de otro lugar cercano. Lo que sí es que no lo he vuelto a ver vendiendo flores ni en donde vivo y tampoco en lugares cercanos. Cuando intenté entrar a la casa me di cuenta de que no traía las llaves. Las puertas estaban cerradas e intenté abrirlas sin hacer mucho ruido, pero no pude. Estuve así un rato sin saber qué hacer. La calle estaba vacía y solitaria. Mis papás y mis hermanos ya estaban dormidos y si los despertaba se darían cuenta de que llegué muy tarde y volverían a regañarme. En ese momento no supe qué hacer. Me asomé por la orilla de una de las puertas, la que daba al cuarto en el cual ponían la ofrenda que estaba en una esquina de la casa. Esa daba directamente a la calle. Vi a través de ella la ofrenda que mi familia había puesto. La foto de mis abuelos estaba ahí. Me senté y recordé las palabras del Señor. Pensé que el día en que mi abuela murió no me había podido despedir de ella. Ese día había preferido ir a nadar y cuando volví ella se había muerto. El no poder decir adiós era algo que no me perdonaba, así como no poder hacer algo para que ella viviera más. Y en ese momento una parte de mí cayó en cuenta de que no se trata de cuánto dure esta vida, sino que al final la muerte solamente nos purifica. Las palabras del Señor resonaron en mi mente. Pensé en mi abuela y sentía como si realmente estuviera ahí conmigo abrazándome. Seguramente si ella estuviera viva se hubiera quedado despierta para abrirme y saber que había llegado con bien. El silencio en el cual se encontraba en la calle se interrumpió por las voces de algunos hombres que venían borrachos. Parecía que venían en dirección hasta donde yo estaba. Empecé a sentir mucho miedo. Si me veían afuera y sola, quién sabe qué serían capaces de hacerme. Cuando parecía que estaban a unos metros de la casa, cerré los ojos y le pedí a mi abuela y a todos aquellos que estaban en el altar que me ayudaran en ese momento, que si habían regresado esa noche para estar con nosotros no me dejaran sola. Recargué mi espalda para intentar esconderme y que eso hiciera que los hombres no me vieran. En cuanto hice este movimiento, la puerta se abrió de par en par y caí de espaldas en el cuarto. No supe cómo eso fue posible porque yo momentos antes había empujado la puerta para intentar abrirla y no lo había conseguido. Dejé de querer encontrar una explicación lógica. Me levanté rápido, volví a cerrar la puerta y agradecí a las personas que aparecían en las fotos. Esto que sucedió para mí fue la prueba más clara de que ellos estaban presentes y que nos acompañaban en estas fechas. Dejé las flores que me habían regalado en el altar y con ellas vueltas me di cuenta de que era muy bonito. Aún era sencillo, pero para que un altar sea bello no es necesario ver la riqueza de las cosas que lo decoran, sino lo que representa para los que seguimos vivos. A la mañana siguiente mi mamá me despertó temprano. La vi muy asustada y en cuanto vio que desperté me dio un abrazo. En el pueblo circulaba la noticia de que mis amigos, los que habían ido a la fiesta en la noche, habían tenido un accidente mientras volvían. 2 de ellos habían fallecido. Desde entonces hasta la fecha, no importe dónde esté, el 2 de noviembre, el Día de Muertos, es una fecha que paso en la casa con la familia. Las fotos en el altar se han ido ampliando, y ahora pongo las de mis amigos y también la de mi mamá. Ahora yo soy la que pone la ofrenda y va al panteón a limpiar las tumbas, porque es importante mantener viva la esencia de eso que la muerte nos permite conseguir. Al final la muerte nos muestra lo que realmente somos.